¿Sabías que hay un plan que Dios tiene para tu vida? Un plan tan poderoso que puede transformar tu destino de manera sobrenatural. ¿Te has sentido alguna vez perdido, buscando respuestas, deseando entender el propósito detrás de tus luchas y sufrimientos? Hoy quiero hacerte una pregunta que podría cambiar tu vida. Y si te dijera que el secreto para desbloquear la bendición más grande de tu vida ya está a tu alcance. Este secreto no es algo que se aprende en cualquier lugar. No es algo que puedas encontrar en libros de autoayuda ni en consejos mundanos. Este secreto proviene de lo más profundo del corazón de Dios. Es el plan que Él tiene para ti y está esperando ser revelado. A lo largo de este video, vamos a descubrir juntos cómo este plan de Dios, aunque pueda parecer invisible o lejano, en ciertos momentos, siempre está presente, guiándote, amándote y llevándote hacia algo mucho más grande. El Señor tiene una misión divina para tu vida. Y lo que aprenderás hoy te dará la claridad que necesitas para entender cuál es esa misión y cómo empezar a caminar hacia ella con confianza. A lo largo de estos minutos, quiero invitarte a abrir tu corazón y a estar atento, porque lo que vas a escuchar puede ser la respuesta que has estado buscando durante tanto tiempo. Este mensaje no es solo para unos pocos elegidos. Es para ti, que estás escuchando con fe y esperanza. Te atreves a descubrir el plan divino para tu vida. Lo que estamos por explorar es algo que pocas personas comprenden completamente, pero que tiene el poder de cambiar todo en tu vida. Tal vez sientes que has estado pasando por pruebas difíciles, o tal vez te sientes desconectado del propósito que Dios tiene para ti. Si ese es el caso, quiero que sepas algo muy importante. Hoy es el día en que todo puede cambiar. En los próximos minutos veremos cómo Dios tiene un propósito claro para ti, cómo Él te ha estado guiando incluso cuando no lo notabas, y cómo, al comprender este plan, podrás caminar con mayor certeza y paz. Todo lo que has vivido hasta ahora no ha sido en vano. Dios ha estado preparando cada paso, cada dificultad, cada momento de tu vida, para llevarte a este instante. Antes de comenzar, quiero pedirte que tomes una acción pequeña pero poderosa. Deja un comentario con la frase, Dios me cuida y acompaña, siempre. Bendiga a todos los que vendieron ese video. Esto no solo nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar este mensaje, sino que es una forma de comprometerte con tu fe y con este viaje espiritual. También, si puedes, dale me gusta al video. Esto hace que más personas que quizás no tienen una iglesia cerca puedan recibir esta palabra. Imagina cuántas vidas pueden ser tocadas por este simple gesto. Sé que en tu corazón está el deseo de ayudar a otros, y al darle me gusta al video, estás permitiendo que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Dios tiene algo grandioso preparado para ti, algo que cambiará el curso de tu vida. Y si te quedas hasta el final, te prometo que uno de los últimos mensajes puede contener la clave para desbloquear esa bendición. Ahora que has tomado esa acción importante, empecemos este estudio y descubramos el poderoso plan de Dios para tu vida. Estoy emocionado por lo que vas a aprender y por la revelación que el Espíritu Santo tiene para ti. Este es solo el comienzo y lo mejor está por venir. El propósito divino, el llamado de Jeremías, uno de los pasajes más reveladores de las Escrituras, es cuando Dios llama a Jeremías. En el libro de Jeremías, Dios le dice algo profundamente poderoso. Antes de que te formara en el vientre, te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Esta es una declaración asombrosa que muestra que Dios ya tenía un propósito específico para Jeremías incluso antes de que naciera.
Imagina por un momento que Dios ya conocía tu nombre, tu destino, tu llamado, incluso antes de que nacieras. Eso significa que, al igual que con Jeremías, Dios tiene un propósito único para ti, un plan trazado desde antes de la fundación del mundo. Puede que en este momento te sientas perdido o te preguntes por qué has tenido que enfrentar tantas dificultades en tu vida. Quizás no entiendes cómo esas pruebas podrían tener un propósito, pero lo que Dios le mostró a Jeremías es la misma verdad que Él quiere revelarte hoy. Tus luchas, tus desafíos, tus momentos de duda no son accidentes. Todo tiene un propósito divino. Dios le dijo a Jeremías que lo había llamado para ser profeta, para ser voz en medio de una nación que no quería escuchar. Pero lo fascinante es que Jeremías, al igual que muchos de nosotros, no se sentía preparado. Él se consideraba demasiado joven, sin la capacidad suficiente para cumplir con la misión que Dios le había dado. Sin embargo, Dios le respondió: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías 1:7. Esto es clave. A veces Dios nos llama a algo que nos parece demasiado grande, que no podemos lograr por nuestras propias fuerzas, pero Él no nos llama para que lo hagamos por nosotros mismos. Él nos capacita y nos guía. Dios tiene un propósito claro para ti también, y es mucho más grande de lo que puedes imaginar. A veces, tus luchas y pruebas son parte del proceso para prepararte para ese propósito. Nada en tu vida es en vano. Todo tiene un propósito divino. Quizás hoy te sientas desanimado, como si estuvieras perdido sin rumbo, pero quiero que sepas algo importante. Dios te ha llamado desde antes de que nacieras y está contigo en cada paso de tu camino. Tal vez no comprendas por completo por qué estás pasando por lo que estás pasando, pero confía en que todo tiene un propósito más grande, algo divino, algo que transformará tu vida. El llamado de Jeremías nos enseña que, aunque no siempre nos sintamos capacitados, Dios nos prepara para lo que Él tiene planeado para nosotros. No te desanimes si no ves el panorama completo. Sigue adelante, confiando en que el plan de Dios para ti es perfecto y que cada paso tiene un propósito eterno. La historia de Moisés, la preparación para un llamado. Grande. Cuando pensamos en Moisés, a menudo lo asociamos con el líder que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, antes de que Moisés se convirtiera en ese líder, su vida estuvo llena de desafíos, pruebas y momentos de duda que parecían estar muy lejos de lo que Dios le había prometido. Moisés fue criado en la corte del faraón, viviendo una vida de lujo. Pero Dios tenía un plan diferente para él. Moisés, al igual que Jeremías, no entendía completamente su llamado. Cuando vio la injusticia que sufría su pueblo, intentó intervenir, pero lo hizo de la manera equivocada, matando a un egipcio. Esto lo obligó a huir a un lugar lejano, Midian, donde pasó muchos años en el exilio cuidando ovejas. De hecho, Moisés pasó 40 años en el desierto antes de recibir el llamado de Dios en la zarza ardiente. Es fácil ver a Moisés como un líder fuerte y valiente, pero debemos recordar que antes de que eso ocurriera, Moisés se sintió completamente incapaz de cumplir con la tarea que Dios le había dado. Cuando Dios le habló desde la zarza ardiente, Moisés puso muchas excusas. ¿Quién soy yo para hacer esto?, preguntó Moisés. ¿Cómo voy a enfrentarme al faraón? No soy el hombre adecuado para este trabajo. Moisés pasó años en el desierto, en un lugar de aparente fracaso, pero lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo era preparándolo. A veces, como Moisés, sentimos que nuestras vidas están alejadas del propósito de Dios. Pasamos por dificultades, momentos de incertidumbre y nos preguntamos si algún día veremos el propósito detrás de todo eso.
Sin embargo, lo que Moisés no sabía en ese momento era que el tiempo que pasó en el desierto estaba forjando el carácter que necesitaría para enfrentar uno de los desafíos más grandes de su vida. A través de esas experiencias, Dios lo estaba preparando, no solo para liderar al pueblo de Israel, sino también para mostrarle a Moisés que, aunque se sintiera pequeño e incapaz, era Él quien lo capacitaba. De la misma manera, Dios te está preparando a ti. Puede que ahora no entiendas el propósito de lo que estás viviendo, pero quiero que sepas que Dios te está moldeando, igual que Moisés, para algo grande. No importa cuán lejano o desértico parezca tu camino, Dios no te ha olvidado. Él tiene un propósito para tu vida y está utilizando cada experiencia, cada dificultad, para prepararte para el momento en que tu llamado será revelado. Moisés tuvo que aprender a confiar en Dios en el desierto, donde no había señales claras ni respuestas inmediatas. Él tuvo que aprender que su fuerza no provenía de él mismo, sino de Dios. Dios tiene un propósito para ti, incluso cuando no entiendes por qué las cosas están sucediendo como lo están. Quizás estás pasando por un desierto en este momento, pero recuerda, ese desierto es parte del plan que Dios tiene para ti. Al igual que con Moisés, Dios tiene una misión para ti. Y aunque te sientas inseguro o incapaz, Él te capacitará y te guiará. Nada que estés viviendo ahora es en vano. Todo lo que has experimentado es parte del proceso divino para preparar tu vida para el llamado grande que Dios tiene para ti. No te desanimes, porque lo mejor está por venir. El propósito de Dios en los momentos de prueba. La historia de Job. La historia de Job es una de las más profundas y conmovedoras de las Escrituras. Job fue un hombre justo, temeroso de Dios, que vivió una vida tranquila y bendecida. Pero un día, de repente, todo cambió. Perdió sus riquezas, sus hijos, su salud, y fue despojado de todo lo que tenía. Job se encontraba en el punto más bajo, rodeado de sufrimiento y dolor, cuestionando por qué le sucedían esas cosas a un hombre que siempre había sido fiel a Dios. En medio de su dolor, Job hizo una de las preguntas más profundas que podemos hacernos. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto, Señor?, preguntó Job. Esta es una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. Las pruebas pueden hacernos sentir desesperados, solitarios y confundidos, preguntándonos si estamos siendo castigados o si Dios nos ha abandonado. Pero lo que descubrimos a través de la historia de Job es que las pruebas no siempre son una señal de que estamos fuera del plan de Dios. A veces, las dificultades y los momentos de sufrimiento son parte del proceso que Dios utiliza para moldearnos y prepararnos para algo mucho mayor. En el caso de Job, su sufrimiento no fue un castigo, sino una oportunidad para profundizar su fe y demostrar su fidelidad a Dios, incluso en medio de la adversidad. Dios no solo restauró a Job, sino que lo bendijo aún más de lo que tenía antes de sus pruebas. Al final de la historia, Job fue restaurado a una posición aún mayor que antes de su sufrimiento, con más bendiciones y riquezas. Pero lo más importante es que Job salió de su prueba con una comprensión mucho más profunda del poder y la sabiduría de Dios. Lo que Job nos enseña es que, aunque no siempre entendemos las pruebas que enfrentamos, cada dificultad tiene un propósito en el plan divino de Dios para nuestra vida. Es en esos momentos de sufrimiento donde podemos experimentar la presencia de Dios de una manera más profunda, donde nuestra fe es refinada y donde nuestra confianza en Él crece. Las pruebas no nos destruyen, sino que nos transforman y nos preparan para el propósito divino que Dios tiene para nosotros. Dios puede usar las pruebas más duras para traerte más cerca de Él y para cumplir su propósito en tu vida. Si hoy
Te encuentras en medio de una situación difícil. Quiero que sepas que esto no es el final. Dios está contigo en medio de tu prueba y tiene un propósito a través de ella. Aunque ahora mismo no entiendas por qué estás pasando por lo que estás pasando, confía en que Dios está trabajando en tu vida de una manera que solo Él puede entender. Recuerda lo que le dijo Dios a Job en medio de su sufrimiento. ¿Acaso no soy yo el que hizo todo lo que existe? ¿Puedes comprender mis caminos? Job 38:4. La respuesta es que no siempre entendemos los caminos de Dios, pero debemos confiar en que Él sabe lo que está haciendo. Dios tiene un propósito en todo lo que permite en nuestra vida. Si estás atravesando una prueba, al igual que Job, no pierdas la esperanza. Dios no te ha dejado, y Él tiene un propósito que se cumplirá en su tiempo perfecto. El plan perfecto de Dios. La historia de José, la vida de José, es una de las más inspiradoras en la Biblia, llena de traición, sufrimiento y finalmente redención. José, el hijo favorito de su padre Jacob, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. ¿Te imaginas el dolor de José al ser traicionado de esa manera? Fue separado de su familia, llevado a una tierra extranjera y reducido a la condición de esclavo, sin saber qué le depararía el futuro. Lo que parecía ser el fin de su vida, llena de bendiciones, se convirtió en el comienzo de una serie de pruebas que lo llevarían a cumplir un propósito mucho más grande. A pesar de sus circunstancias, José nunca perdió la fe en Dios. Él sabía que, aunque su situación era difícil, Dios tenía un plan perfecto para él. A lo largo de su vida, José pasó por diversas pruebas. Fue esclavo en la casa de Potifar, donde fue injustamente acusado por la esposa de Potifar y arrojado a la cárcel. Pero incluso en esos momentos de humillación y sufrimiento, José se mantuvo fiel a Dios. A pesar de estar en la oscuridad, confiaba en que Dios estaba con él y tenía un propósito para su vida. Finalmente, después de años de sufrimiento, Dios lo levantó y lo colocó en la posición más alta de Egipto, como el segundo al mando, encargado de salvar a su pueblo durante una gran hambruna. En ese momento, José entendió que todo lo que había vivido, cada momento de sufrimiento y dolor, tenía un propósito divino. Cuando sus hermanos vinieron a Egipto a pedir ayuda durante la hambruna, José los perdonó y les dijo: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de muchas personas». Génesis 50:20. Esta es una de las lecciones más profundas de la vida de José. Dios tiene el poder de convertir cualquier mal en algo bueno. No importa cuán dolorosas sean nuestras pruebas o cuán grandes sean los obstáculos que enfrentemos, Dios puede usar esas experiencias para cumplir su plan divino en nuestras vidas. Lo que parecía ser la traición de sus hermanos, la injusticia de la cárcel y la soledad, fue en realidad parte del plan perfecto de Dios para preparar a José para el propósito divino de salvar a muchas personas. Todo lo que pasó, José, fue necesario para que él pudiera cumplir con el plan de Dios de una manera mucho mayor de lo que él podría haber imaginado. Al igual que José, tal vez estás pasando por momentos difíciles y te preguntas por qué todo esto te está sucediendo. Quiero que sepas que, aunque no entiendas ahora, cada situación está siendo usada por Dios para llevarte a cumplir el propósito para el cual Él te creó. No estás solo en tu sufrimiento. Dios está contigo en cada paso y tiene el control total de tu vida. José nos enseña a confiar en Dios incluso cuando las circunstancias son oscuras. La fidelidad y la paciencia de José nos muestran que, aunque el camino parezca largo y doloroso, Dios tiene un propósito perfecto que se cumplirá en su tiempo. Recuerda, no importa cuán difíciles sean las pruebas que enfrentes, Dios tiene un plan para ti, y ese plan siempre será para tu bien y para su gloria. Mantente fiel
y confía en que Él está trabajando en tu vida, aunque no puedas ver todo el panorama aún. Ahora, quiero que hagas algo muy importante. Comenta: Señor, revélame tu plan poderoso para mi vida, como una declaración de fe, creyendo que Dios está revelando a tu corazón el secreto que cambiará tu destino. Dale me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas que están buscando respuestas y necesitan conocer ese secreto divino que transformará sus vidas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más enseñanzas que fortalecerán tu vida espiritual y te ayudarán a descubrir más secretos poderosos que Dios tiene para ti. Comparte este video con alguien que también necesita escuchar este poderoso mensaje. Tal vez esa persona esté buscando respuestas en su vida y este video puede ser la clave que estaba esperando. Tú puedes ser el instrumento que Dios usa para bendecir la vida de esa persona. Dios ya te ha hablado. La pregunta es: ¿estás dispuesto a escuchar y confiar en su poder para tu vida? La fe de Abraham, el llamado a confiar en lo imposible. La historia de Abraham es una de las más emblemáticas cuando hablamos de fe y obediencia. Dios lo llamó a salir de su tierra, de su familia y de su lugar seguro para ir hacia un lugar que Él le mostraría, un lugar que Abraham nunca había visto. Además, Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, aunque Abraham ya era un hombre de edad avanzada y no tenía hijos. ¿Cómo podía creer en algo tan imposible? Lo impresionante de Abraham es que, a pesar de las circunstancias, él confió en las promesas de Dios, aunque no veía cómo todo eso podría suceder. Dios le prometió que tendría un hijo, y a pesar de que su esposa Sara era estéril y él era muy mayor, Abraham creyó que Dios podía hacer lo imposible. Este acto de fe, de confiar en las promesas de Dios, incluso cuando todo parecía estar en contra, es un ejemplo de cómo debemos vivir nuestra fe. Dios nos llama a confiar en Él, aun cuando no vemos cómo Él puede cumplir su palabra. Cuando todo parece estar en nuestra contra, cuando los obstáculos parecen insuperables, es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe debe ser más fuerte. Abraham fue llamado a confiar en un Dios que prometió bendecirlo y darle un hijo, pero el proceso fue largo y lleno de pruebas. Durante muchos años, Abraham esperó pacientemente, y cuando parecía que ya no había esperanza, Dios cumplió su promesa. Sara, su esposa, concibió y nació Isaac, el hijo prometido. Lo que aprendemos de Abraham es que Dios no cumple sus promesas en nuestro tiempo, sino en su tiempo perfecto. Muchas veces nuestras expectativas y deseos no se alinean con el plan de Dios, pero su plan siempre es mejor y más grande de lo que podemos imaginar. La espera de Abraham nos enseña que debemos confiar en Dios incluso cuando las promesas parecen lejanas o imposibles. En la vida de Abraham también vemos que el llamado de Dios a veces requiere sacrificio. Después de recibir la promesa de su hijo Isaac, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo como una prueba de su obediencia y fe. Abraham obedeció sin dudar, confiando en que Dios tenía un plan incluso en el sacrificio. Y, en el último momento, Dios detuvo el sacrificio y le proporcionó un carnero para que lo sacrificara en lugar de su hijo. Este acto de fe de Abraham es una lección poderosa para todos nosotros. Dios no solo nos llama a confiar en Él, sino también a obedecerle, incluso cuando no entendemos por qué nos pide ciertas cosas. La fe no siempre es fácil y el camino de obediencia puede ser doloroso, pero siempre podemos confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Al igual que Abraham, a veces Dios nos llama a caminar por un camino incierto, a confiar en sus promesas cuando no vemos resultados inmediatos y a obedecer incluso cuando no entendemos por qué. Pero lo más hermoso de todo es que Dios es fiel. Él cumple sus promesas y su tiempo es perfecto. Si hoy estás esperando una promesa de Dios en tu vida,
recuerda la historia de Abraham. Aunque el camino sea largo y las circunstancias parezcan imposibles, Dios cumplirá su palabra en su tiempo y te llevará a un lugar de bendición y propósito que ni siquiera puedes imaginar. El poder de la oración. La historia de Elías. La historia de Elías es un testimonio impresionante de la relación que un ser humano puede tener con Dios a través de la oración. El profeta Elías vivió en un tiempo en el que el pueblo de Israel se había apartado de Dios, siguiendo a falsos dioses, y la situación era tan grave que el propio rey Acab y su esposa Jezabel estaban promoviendo la idolatría y persiguiendo a los profetas de Dios. Elías, fiel siervo de Dios, se levantó en Mindusento, medio de la oscuridad, para desafiar a los profetas de Baal, aquellos que adoraban a un Dios falso. En un momento de gran confrontación, Elías organizó un desafío con los 450 profetas de Baal para demostrar quién era el verdadero Dios. El desafío era simple. Ambos construirían un altar, colocarían un sacrificio, pero sin encender fuego. El Dios que respondiera con fuego sería el verdadero Dios. Lo que ocurrió después fue asombroso. Los profetas de Baal clamaron y se cortaron a sí mismos durante horas, pero no hubo respuesta. Sin embargo, cuando Elías oró a Dios, pidiendo su intervención, Dios envió fuego del cielo y consumió el sacrificio de Elías, demostrando así que Él es el único y verdadero Dios. Este evento no solo mostró el poder de la oración, sino también la fidelidad de Dios para responder a las oraciones de aquellos que confían en Él. Lo que esta historia nos enseña es que la oración tiene un poder increíble. A través de la oración podemos acceder a la presencia de Dios y ver su poder manifestado en nuestra vida. No importa cuán grandes sean los obstáculos que enfrentemos, Dios escucha nuestras oraciones y tiene el poder de obrar milagros. Elías no solo fue un hombre de gran fe, sino que también fue un hombre que comprendió la importancia de la oración constante. En medio de su vida de desafíos y confrontaciones, Elías siempre volvió a la oración, confiando en que Dios podía hacer lo imposible. La oración no es solo una petición para que Dios haga lo que nosotros queramos. Es una herramienta poderosa para alinearnos con su voluntad. Es a través de la oración que Dios nos revela su propósito y nos da la fortaleza para enfrentar las dificultades. A lo largo de su vida, Elías oró en momentos de desesperación, pero también oró en momentos de triunfo, siempre reconociendo que Dios es la fuente de todo poder y autoridad. Al igual que Elías, cuando nos enfrentamos a nuestras propias pruebas, podemos levantarnos en oración. No importa cuán grande sea el desafío o cuán desesperada sea la situación, Dios siempre está listo para responder a nuestras oraciones. Si Elías, un hombre como nosotros, pudo ver el poder de Dios de una manera tan increíble, tú también puedes experimentar su poder y respuestas a través de la oración. La oración, como nos muestra la vida de Elías, no solo es un acto de petición, sino una forma de reconocer el señorío de Dios en nuestras vidas. Al orar, mostramos nuestra dependencia de Él, y es a través de esa dependencia que su poder se manifiesta en nuestras vidas. La obediencia de Noé. Construyendo el arca del propósito, la historia de Noé es una de las más emblemáticas en cuanto a la obediencia y la fe en las promesas de Dios. Dios le dio a Noé una misión completamente fuera de lo común, algo que no tenía sentido para él ni para los demás en ese tiempo: construir un arca. El pueblo de la época de Noé vivía en total desobediencia y maldad, y Dios había decidido enviar un diluvio para limpiar la tierra de toda corrupción. Imagina por un momento que Dios te pidiera algo tan increíble como construir un barco gigante, a pesar de que nunca antes había llovido. Noé obedeció a Dios sin dudar.
Dios le dio instrucciones detalladas sobre cómo construir el arca, y Noé siguió cada paso al pie de la letra. En ese momento, Noé no sabía cómo Dios iba a hacer que el diluvio llegara, ni cómo su obediencia salvaría a su familia y a los animales de la tierra. Sin embargo, él confiaba plenamente en que Dios tenía un propósito más grande que él no comprendía por completo. Lo que nos enseña la historia de Noé es que la obediencia a Dios, incluso cuando no entendemos su plan o su timing, es fundamental para cumplir el propósito divino en nuestras vidas. La obediencia de Noé no solo salvó su vida y la de su familia, sino que también fue el comienzo de una nueva humanidad después del diluvio. La obediencia de una persona puede impactar a generaciones enteras. A veces, Dios nos pide que hagamos cosas que no entendemos completamente, cosas que pueden parecer absurdas o fuera de lugar. ¿Cómo puedes construir algo cuando no sabes ni cómo va a suceder? ¿Cómo puedes dar un paso de fe cuando no ves el resultado inmediato? La historia de Noé nos recuerda que la obediencia a Dios no depende de nuestra comprensión completa, sino de nuestra fe en su palabra. Cuando Noé comenzó a construir el arca, probablemente fue ridiculizado por la gente a su alrededor. Nadie podía ver el propósito de lo que él estaba haciendo. Pero Noé no dejó que la incredulidad de los demás lo desanimara. Su fe en Dios y su obediencia fueron las claves para cumplir el plan divino, que más tarde sería revelado como el salvavidas para él y su familia. Al igual que Noé, tú también tienes un llamado que puede no tener sentido para los demás, pero es el plan perfecto de Dios para ti. Quizás en este momento sientes que lo que Dios te está pidiendo hacer parece imposible o fuera de lugar, pero la obediencia a su voz traerá la bendición que Él tiene preparada para ti. Aunque no comprendas por completo lo que está sucediendo, puedes confiar en que Dios está guiándote hacia algo más grande. Lo que Noé vivió nos enseña que la fe y la obediencia van de la mano. Noé no solo creyó en lo que Dios le dijo, sino que actuó en consecuencia. Y esa acción fue lo que trajo la salvación. La obediencia a Dios siempre lleva consigo la bendición, aunque el camino sea difícil. El poder de la fe, la historia de la mujer con flujo de sangre en el Evangelio de Marcos, encontramos la historia de una mujer que durante 12 años sufrió de una hemorragia constante. Había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno de ellos pudo sanarla. Había probado todo lo que estaba a su alcance, pero su situación solo empeoraba. Esta mujer estaba desesperada, sin esperanza, cuando oyó hablar de Jesús. Ella sabía que, si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, sería sanada. En ese momento, la mujer no pensó en las barreras sociales o religiosas. Sabía que Jesús podía sanar su enfermedad y creyó que su poder era suficiente para restaurarla. En el versículo 28, ella dice, «Si tan solo toco su manto, seré sanada». Con esa fe inquebrantable, ella se acercó a Jesús, y cuando tocó su manto, en ese instante, la hemorragia se detuvo y fue sanada completamente. La respuesta de Jesús fue profunda. ¿Quién me tocó? Marcos 5:30. Aunque estaba rodeado por una multitud, Jesús sintió que una fe auténtica había tocado su manto. Él dijo, «Tu fe te ha sanado». ¿Qué podemos aprender de esta historia? La fe no es solo un pensamiento, no es solo un deseo de que algo suceda. La fe genuina es la que nos lleva a la acción. La mujer no solo creyó que Jesús tenía el poder de sanarla, sino que actuó según esa creencia. Su fe la impulsó a tocar el manto de Jesús, sin importar los riesgos o las dificultades. Ella sabía que si tan solo tocaba a Jesús, recibiría la sanidad que tanto anhelaba. La fe genuina es una fe activa, una fe que no se queda en las palabras, sino que se traduce en acción. A veces nosotros también pasamos por dificultades.
enfermedades o momentos de desesperación, y podemos sentir que hemos probado todo y que ya no hay esperanza. Pero esta historia nos recuerda que no importa cuán difícil sea nuestra situación, cuando tenemos fe en Jesús, Él tiene el poder de sanarnos y restaurarnos. Lo que la mujer experimentó al tocar el manto de Jesús fue una transformación completa. Ella tocó el manto, pero Jesús tocó su corazón. A través de su fe, ella no solo recibió sanidad física, sino también una profunda restauración espiritual. Jesús no solo sanó su cuerpo, sino que también le dio paz y seguridad, al confirmar que su fe había sido vista y recompensada. Tienes fe para tocar el manto de Jesús hoy. Tal vez hay algo en tu vida que parece imposible de cambiar. Tal vez sientes que has agotado todas las opciones. Pero la fe genuina en Jesús puede traer la transformación que necesitas. No dejes que las dudas te detengan. Atrévete a tocar su manto, a acercarte con fe, y verás cómo su poder se manifiesta en tu vida. La mujer con flujo de sangre nos enseña que la fe en Jesús no tiene límites. Aunque todo parecía perdido, ella creyó que Jesús tenía el poder para sanarla. Esa fe fue lo que hizo posible su milagro. ¡Felicitaciones! Has llegado al final de este video y eso es algo digno de celebrar. Pocas personas logran quedarse hasta el final y tú lo has hecho. No es fácil escuchar un mensaje profundo y tomar el tiempo necesario para reflexionar sobre él, pero tú lo has hecho. Y quiero reconocer tu perseverancia y tu fe. Ahora quiero invitarte a hacer algo especial para confirmar tu compromiso con esta enseñanza. Escribe en los comentarios: soy parte de los elegidos que escucharon todo el mensaje porque Dios me está guiando. Con esta frase, no solo estás compartiendo tu experiencia, sino que también estás afirmando que estás comprometido con lo que Dios está haciendo en tu vida. A través de esta acción, te unes a otros que están en el mismo camino, buscando la guía divina en cada paso. Si aún no te has suscrito al canal, quiero preguntarte, ¿por qué no lo has hecho? La suscripción no es solo un clic en un botón. Es un compromiso con lo que Dios está haciendo en tu vida. Es una manera de asegurarte de no perderte ninguna palabra de aliento, ninguna enseñanza que puede transformar tu vida. Y al suscribirte, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas, a aquellos que tal vez no tienen una iglesia cerca y necesitan una palabra de esperanza. Imagina que este canal es como una luz en medio de la oscuridad. Si no te suscribes, te arriesgas a perder esa luz cuando más la necesites. Pero si ya eres parte de esta comunidad, quiero felicitarte. Eres alguien que ha decidido caminar en la fe, alguien que entiende que suscribirse es una forma de mantenerse conectado con el propósito divino que Dios tiene para ti. No te sientas avergonzado si aún no te has suscrito, pero toma este momento para actuar, para ser parte de algo más grande que tú mismo. Recuerda, compartir este video es otro paso importante. Al hacerlo, estás permitiendo que más personas escuchen lo que Dios tiene para ellas. Es como cuando compartes una luz en la oscuridad. No te hace menos, sino que te hace un canal de bendición para los demás. Cada vez que compartes, puedes estar ayudando a alguien a encontrar la fe, a descubrir el propósito divino que tiene para su vida. Tu acción tiene un impacto mucho mayor de lo que piensas. Te animo a seguir viendo los videos de este canal. No es casualidad que estés aquí. Dios tiene algo más para ti en cada uno de los videos que publicamos. La fe no se construye de un solo paso, sino de un camino continuo. Si te has comprometido a caminar en la fe, este canal es una herramienta que te ayudará a mantener esa llama viva. Antes de finalizar, quiero pedirte que permanezcas en silencio por unos minutos. Deja que la música de fondo te envuelva, mientras te tomas un momento para agradecer a Dios por este día.
Usa este tiempo para reflexionar sobre lo que has aprendido y para darle gracias a Dios por su fidelidad. No interrumpas el video. Deja que esos minutos de silencio sean un acto de adoración y gratitud. Dios te ha hablado hoy, y no dejes que el ruido del mundo te haga olvidar lo que Él ha sembrado en tu corazón. Mantén tu corazón atento y tu espíritu receptivo, porque Dios tiene mucho más para ti. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y recuerda, siempre que sientas que necesitas un poco de luz, este canal estará aquí para guiarte.